Hace algunos días un vecino de Pocitos fue acusado de incitar al odio luego de haber colgado en su balcón una bandera confederada, un potente signo racista, símbolo racista de Estados Unidos, y una del apartheid sudafricano. Ese hecho, que resultó llamativo en un país que se dice tolerante, dejó planteada la polémica en torno a cómo nos manejamos en Uruguay con las diferencias raciales y religiosas. ¿Dónde está el límite entre libertad de expresión y discursos de odio? ¿Somos más racistas e intolerantes de lo que creemos? Hoy en La Letra Chica, banderas del odio. Las banderas que estaban colgadas hace un año y que fueron retiradas eran de la antigua Sudáfrica, que simboliza el régimen de segregación racial, del apartheid, y de los Estados Confederados de Estados Unidos, que representan el racismo, la opresión y la supremacía blanca. La bandera confederada también ha sido utilizada por muchos grupos supremacistas blancos que la enarbolan como estandarte de su causa. Eso incluye a grupos racistas y violentos como el Ku Klux Klan. Tras la polémica desatada a raíz del gesto racista que realizó el canciller turco Mevlut Cavusoglu hacia un grupo de manifestantes de la comunidad armenia en nuestro país. Eso es lo que podríamos llamar el lenguaje del odio, ¿no? El lenguaje que no considera posible la existencia del otro. O sea, el otro es algo a eliminar en lo posible. La unificación no es propia del emisor, sino viene a partir del objeto que están negando, del objeto que es odiado. La persona piensa eso, listo, piensa que hay una existencia de una supuesta superioridad racial y por eso colgó las banderas y se manifestó. Pero el entorno, los vecinos, la gente que vive ahí, a eso voy. Ahí se termina dando una complicidad con respecto a esas situaciones. Uruguay es un país que se percibe poco racista, pero que existe, sí que hay un racismo, capaz que no un racismo directo, es una especie de racismo indirecto. Creo que hoy en día, al menos mi lucha o mi revolución, es escaparme de esos lugares donde me quieren encasillar por ser negro. El suelo nutricio del odio en este momento no es la diferencia, sino la desigualdad. Creo que ese es justamente lo que hay que mirar, qué es lo que está amenazando las democracias y qué es lo que genera este discurso del odio. ¿Cómo equilibrar el derecho de unas personas a expresar su opinión con el derecho de otras a no sufrir discriminación? Quienes amamos los valores republicanos, amamos la libertad de expresión. ¡Pero qué hermosa camisa! Porque en el ámbito de una república, de una verdadera república, hay que alentar a expresarse. Solo digo que odio a los putos, es solo una opinión. No son solo Donald, Jair, Boris, Putin, Abascal, Le Pen, Salvini, Orbán. Millones de personas se movilizan tras ellos y los apoyan y defienden. Un riesgo particular es cuando estos discursos de odio son usados como herramientas políticas, que se apoyan prejuicios y datos infundados para agredir todo aquello que cuestiona el orden establecido o propone cambiar ciertas estructuras. ¿Qué es diferente a mí, padre? Eso es ser racista. Yo no soy racista, ¿qué me dice? No te digo nada. Alguna vez, algún chiste, pero sin mala intención, padre. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, padre, ya está. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste? Muy buen comienzo de semana. Bienvenidos y bienvenidas a La Letra Chica. Tempo, ¿cómo andás? Sarasola, ¿cómo estás tú? Muy bien, un gusto. Igualmente, gracias por estar. Hace 2 semanas, investigadores de la Dirección de Inteligencia Policial realizaron un allanamiento ordenado por la Fiscalía de 11º Turno en el apartamento de Pocitos, donde un hombre había colgado en su balcón 2 banderas, como decíamos, una de Sudáfrica durante el apartheid y otra de la Confederación de Estados Unidos, que es considerada un símbolo de los supremacistas blancos de ese país. El hombre fue denunciado por organizaciones sociales por un presunto delito de incitación al odio.
Después, la policía entonces, con el allanamiento, encontró en su apartamento 2 armas cortas alemanas de la Segunda Guerra Mundial y la Fiscalía ordenó su incautación para que les realicen pericias. También decomisaron esas 2 banderas que estaban colgadas. Bueno, vamos a empezar a meternos en este tema del odio, de la discriminación, de la mano de la periodista, compañera columnista Ana Laura Pérez. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Ana, cuando hablamos de discursos de odio en redes, ¿no?, que es algo que, al menos el odio, claramente campea fuertemente, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo que se puede definir? Bueno, la definición general de discurso de odio también es una definición que digamos, en no todos los países, en no todos los códigos, está definido de la misma manera. En líneas generales es un ataque, el uso del lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o un grupo específico de personas por su condición de tales, ¿no? Y en redes sociales, esto es bastante nueva la definición de discurso de odio para lo que son las redes sociales. Tanto Twitter, YouTube como Facebook e Instagram, que son parte de la misma empresa, ahora conocida como Meta, incluyeron en sus normas de comunitarias y sus términos de condiciones la definición de discurso de odio alrededor del 2020, en distintos meses del 2020. Y definieron de distintas, digamos, tienen ciertos, si bien hay cosas generales que tienen que ver con esto que yo decía, tienen distintos matices en cuanto a cómo lo entienden. La más, digamos, larga y detallada es la de Meta, que incluso establece 3 niveles de discurso de odio en función de la gravedad, ¿no? Hay una palabra que Tempo la usaba también, que tiene que ver, y también se usa en muchos códigos y en Europa, tiene que ver con la definición, y es esto de la incitación. Para que uno hable de discurso de odio tiene que haber una incitación clara hacia el odio. Entonces ahí en el nivel 1 lo que hay es una incitación a la violencia. El uso de comparaciones, por ejemplo, con animales o con objetos que son peyorativas. El nivel 2 ya es usar generalizaciones que denotan inferioridad, ¿sí? Es hablar de un colectivo como inferior a otros colectivos, por ejemplo, ¿sí? Y ahí se usan, se habla de deficiencias mentales, morales, rasgos de personalidad negativos, se habla de que son cobardes, etc. Esto definido por Facebook en estos términos. Y el nivel 3 ya es cuando se incita a la segregación específica, a la exclusión específica de un grupo determinado o de una persona determinada por su condición de racial o de orientación sexual o su condición de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pasó algo en particular en estos últimos tiempos? Es decir, ¿ha girado esto en algún sentido o ha aumentado, pandemia mediante, digo, pero en este último par de años, en las redes? Se dieron una serie de cosas. Primero, digamos, históricamente, las redes sociales, digamos, los dueños de las empresas que manejan las plataformas, que son de origen norteamericano, y no es un dato menor, porque Estados Unidos tiene una visión de lo que es el discurso de odio diferente a la de Europa, ¿no? Y hasta hace no mucho, 2020 podríamos decir, había una visión, y Zuckerberg, por ejemplo, Mark Zuckerberg había tenido discurso público sobre esto, y decía cosas como, por ejemplo, en particular respecto a los gobernantes. Hay un episodio como muy puntual y es los episodios alrededor de la muerte, del asesinato de George Floyd, donde Trump habla del tema, incita, habla de las protestas, y ahí Twitter elimina ese tweet, pero Facebook no lo elimina. Cuando amenaza con balas o algo así, correcto, siendo presidente. Exacto. Claro. Y ahí Facebook no lo elimina. Y el discurso de Zuckerberg es mejor saber lo que piensa un gobernante que no saber. La gente tiene derecho a decidir en función de esto. Ahí se organiza una serie de empresas muy potentes en el mundo, ¿no? Compañías que invierten millones de dólares en publicidad y arman un grupo que se llama Stop Hate for Profit, digamos, paren el odio por ganancia, por dinero, y sacan el dinero de la publicidad de Facebook. Y ahí Zuckerberg empieza a pensar que tal vez el discurso de odio sea algo diferente, y ahí se incorporan estas distintas regulaciones. Ahí sobreviene la pandemia y empieza a haber una persecución, si se quiere, más agresiva de lo que se entiende como discurso de odio en todas las plataformas. Y Ana Laura, más allá de esta especie de autorregulación, ¿no?, que tienen, obligado o no, como decías en el caso de Zuckerberg, por una cuestión monetaria netamente, ¿hay otro tipo de controles al respecto? Pienso, por ejemplo, a nivel de gobiernos,
¿Y cómo se maneja en ese caso también? Porque es un tema bastante delicado, el límite con la libertad de expresión, de decir, bueno, pero yo tengo derecho a hablar de esto. Bueno, abajo de todo esto hay un tema que lo hemos hablado otras veces, que tiene que ver con lo que se conoce como la moderación de contenido en plataformas, que es un tema que está siendo muy discutido a nivel mundial, porque justamente cuando las plataformas evolucionan desde decir vale todo, básicamente, ¿sí? Salvo cosas como muy puntuales. Y acá es interesante también establecer que hay una definición de qué se puede y qué no se puede hacer en las plataformas, que es, por definición, blanca, anglosajona, cristiana, ¿sí? Y occidental. Y de 12 pibes de Silicon Valley. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es mucho peor la desnudez, y la desnudez femenina en muchos casos, que la violencia. Sí, ven un pezón femenino y se enloquecen. Exactamente. Entonces, eso también atraviesa. Pero en estas definiciones, digamos, lo que hay, y también explica el aumento, ¿no?, de levantamiento de contenidos en plataformas, tiene que ver con cómo se hace. Esto es una mezcla entre moderación humana, grupos de personas que además están tercerizados, que se ha publicado en artículos periodísticos de grandes medios de todas partes del mundo en condiciones muchas veces infrahumanas, muy mal capacitados. Y viendo muchas veces cosas que son realmente espantosas, que son muy difíciles para tolerar para cualquier persona, ¿no? Exactamente. Y una mezcla de eso con inteligencia artificial, que tiene problemas graves y severos para detectar contexto, para entender chistes, para diferenciar determinadas cosas de otros. Esa mezcla hace que muchas veces se dé lo que se llama falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Se eliminan contenidos que no son efectivamente discurso de odio y pasan alegremente montones de otros contenidos que sí nosotros podríamos entenderlo. Ahí además juega esto que decíamos en la definición, los equipos de moderación son muchísimos más en inglés que en árabe, por ejemplo, o que en español, o que en ruso. No hay cuestiones que tienen que ver con las diferencias en el idioma. Los de español son todo como si el español fuera todo el mismo y usáramos las mismas palabras. Hay problemas de contexto en cuanto a que es necesario entender la geopolítica de un país o de una zona determinada para determinar si determinadas cosas son discurso de odio o no, y todo eso no se está dando. Bueno, me haces recordar de Cavani diciendo gracias, negrito. No fue en ese caso una censura de las redes, fue una censura mismo del club en Inglaterra. Claro, pero claramente, por el contexto, digamos. Claro, pero claramente los equipos de moderación ni siquiera detectaron la existencia de esa publicación. Fue un debate que se dio más a nivel fuera de redes, que derivó en que él repensara esto que había hecho, pero no hubo en las redes una moderación de ese contenido. Y eso tuvo también mucho que ver con el hecho de que los países que no son centrales, las plataformas les dan muchísima menos bolilla en cuanto a lo que es moderación y entienden menos las localidades, las tropicalidades. Se pueden censurar entonces por estos motivos contenidos, pero también te cierran la cuenta siempre, a veces. ¿Cómo es eso? Depende. Porque me imagino, discúlpame, que para alguien que tiene un montón de seguidores puede ser un riesgo perder la cuenta porque aunque se abra otra empieza de cero. ¿Es así o estoy diciendo? Sí, además que digamos, no te dejan abrir otra cuenta. No, si tú usas el mismo IP y fuiste sancionado, la sanción puede incluir impedirte crear una cuenta nueva. No es tan fácil. Y sí, y ahí se dan casos que son válidos y casos que son falsos positivos. Por ejemplo, de gente que de nuevo no se entiende determinadas cosas porque quien hace la moderación no vive en el mismo país, no entiende las discusiones políticas que se están dando, etcétera, o no entiende las palabras, que en español quieren decir cosas distintas dependiendo de distintos lugares. ¿Se piensa que esto se puede ir perfeccionando? ¿Qué pensás vos, Diego? Hay organizaciones que están trabajando en eso. Meta creó una cosa que se llama el Oversight Board, que es como una especie de grupo de notables que está revisando algunas de las decisiones, todavía de a una, ¿no? Y eligiendo casos muy específicos, pero ahora está trabajando en la revisión de algunas de estas cosas para darle una devolución. En particular está trabajando en un sistema de revisión paralela que se llama Crosscheck, que implicaba revisar por segunda vez contenidos de personas famosas en una lista que nadie tenía claro cómo estaba creada y por qué, y quiénes estaban y por qué en esa lista. Bien. ¿Qué pasó el día, llamémosle el día del Capitolio? Todos sabemos de qué estamos hablando. Trump le tiene que entregar el poder democráticamente a Joe Biden y una turba armada toma el Capitolio. ¿Qué pasó? Él utiliza las redes sociales, Donald Trump, para digamos, manejar a esa turba diciendo que hubo fraude. Durante muchos días, él y varias personas de su entorno venían utilizando las redes
para decir que había habido fraude. No tenían ningún elemento probatorio de que efectivamente hubiera ocurrido el fraude, pero no importó. Entonces una serie de personas invadió el Capitolio, generó un momento de enorme tensión para los legisladores que estaban ahí adentro, muchos se tuvieron que esconder, pasaron momentos de mucho peligro y hubo registro en redes sociales, no solo las redes se usaron para generar este episodio, sino durante el episodio hubo transmisión en vivo de muchas de esas personas que estaban ahí adentro, que hacían videos, se sacaban fotos, etcétera, durante ese episodio. Ana, a Trump en Twitter decías hace un rato, ¿no? Le suspendieron la cuenta, pero... Por ese episodio que comentábamos recién. Exacto, pero hay otros líderes que también dicen cuestiones violentas, como, no sé, pienso Bolsonaro, respecto a colectivos, minorías, y sin embargo, campantes tienen su cuenta. Es que acá vemos esto que yo decía de la centralidad. Pero incluso con un presidente de Brasil, pienso se yo, cierra, es loco. claro, pero se cierra la cuenta de Donald Trump. En el caso de Facebook hubo una serie de procesos, el Oversight Board desde que yo contaba, después revisó esa decisión y la confirmó, aunque dijo que tenía que ser, no podía ser permanente, que tenía que tener un principio y un final. En Twitter fue directamente mucho más violento, se cerró y no se dio explicaciones de quién había tomado efectivamente esa decisión y la decisión se explica, o sea, el argumento es que un presidente estaba utilizando las redes para generar una turba que podía derivar en un golpe de Estado. Está probado que montones de presidentes en montones de países del mundo y gobernantes y figuras públicas han hecho lo mismo en otros países y nadie les ha cerrado la cuenta. Entonces ahí hay un tratamiento diferencial porque el nivel de observación que esas plataformas tienen de lo que ocurre en Estados Unidos es mucho más grande porque están ahí. Otro caso famoso, el de Neymar, el futbolista brasileño, que publicó fotos de una mujer desnuda, que es la mujer que lo había acusado de violación. Y aunque las fotos estaban dentro de lo no permitido, digamos, en las redes, no se las bajaron durante horas porque, bueno, hay gente que por ser famosa tiene eso que mencionabas hoy, que es el doble chequeo o el cross-check. Exacto. ¿Cómo funciona? Profundicemos ahí. Eso fue, Meta no lo hizo público nunca, lo descubrió un grupo de periodistas a partir de la filtración de Frances Hogan, que fue la filtración famosa, que ella juntó y liberó un montón de documentos después que se fue de Meta. Una de las cosas que se descubrió es la existencia de esta especie de grupo VIP que podía hacer cosas que las normas comunitarias prohíben en redes sociales. Hay varios episodios de personas que, por ejemplo, incurrieron en lo que se conoce como discurso de odio y si bien los sistemas de detección automática o los moderadores humanos de la primera etapa dijeron ese contenido hay que bajarlo, ese contenido se mantuvo porque la persona era tan famosa y estaba en esa lista que tenía que ser revisado por incluso ejecutivos de Facebook, de primera línea. En algunos casos hasta directamente Zuckerberg o Sheryl Sandberg, que es la 2, que ahora está saliendo de Meta, pero que era su mano derecha. Neymar fue un caso, Neymar fue acusado de violar a una mujer y él entendió que el camino era poner fotos de ella desnuda, cosa que está directamente prohibido en las normas comunitarias, y ese contenido estuvo horas publicado, sometiendo a esa mujer a de todo tipo de ataques, además de violar su intimidad, revictimizarla y una enorme lista de cosas que le pasan a una persona que denuncia una violación. Y esos contenidos no fueron bajados durante horas porque Neymar era Neymar. Entonces ahí también se ven estas asimetrías en qué cosas consideramos discurso de odio y qué no, dependiendo de quién las dice, cómo las dice, cuándo las dice y cuánta plata tiene, y cuán importante es para el negocio de las plataformas esa persona. Ana, ¿y en Uruguay cómo estamos respecto a esto? Si uno entra a Twitter, por ejemplo, ve insultos, de todo un poco, mucha violencia, ¿hay alguna regulación, hay algún manejo o se puede todo? Bueno, en Uruguay existe, esto que se habla, ¿no? Es la posibilidad de hacer denuncia en la justicia uruguaya, ¿no? Dentro de las plataformas se puede hacer denuncias porque se entiende que determinadas cosas son discurso de odio. Las respuestas son muy disímiles, a veces se bajan los contenidos, no se da mucha explicación de por qué, no hay muchas veces alguien a quien recurrir. Las grandes plataformas en Uruguay no tienen oficinas, no tienen representantes claros, es muy difícil obtener información. En lo que se llaman los informes de transparencia, donde se muestra números de cuántos contenidos son bajados por discurso de odio, no se diferencia a los países, no tenemos cómo saber si efectivamente se está observando lo que ocurre en Uruguay o no, en año electoral o no, que hay un aumento.
podemos presumir, pero no tenemos datos fehacientes sobre eso. Entonces sí, probablemente para la justicia sea muy difícil investigar un caso como este, porque realmente las plataformas en general no liberan información, salvo casos muy concretos que involucren no discurso de odio, sino ya actos criminales relacionados con niños, por ejemplo. Claro. Ana Laura Pérez, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Ya seguimos en La Letra Chica. Segundo bloque de La Letra Chica y recibimos a Noelia Ojeda, quien es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de la República, tiene también un posgrado en Afrodescendencia y Políticas Públicas, y a Camila Cardoso, artista multidisciplinaria, estudiante de Comunicación Social, crítica de artes y activista en el movimiento de mujeres afro-misangas, a quien pueden conocer por su nombre artístico Nomusa. Buenas noches, bienvenidas a ambas. Buenas noches, gracias. Voy a arrancar con una pregunta para las dos. Siempre se ha escuchado que Uruguay es un país tolerante y que no se discrimina y que somos todos regios y bárbaros. ¿Cómo es para ustedes? Arranque la que guste. Bien. Bueno, en realidad sí, eso es parte también de un mito, de una creencia que tenemos como país de personas inmigrantes, y también reconocemos que muchas veces esa construcción social de la identidad del país deja por fuera a muchas otras personas, ¿no? Por ejemplo, las personas afrodescendientes. Esta creación de un país homogéneo, sin discriminación, sin racismo, con igualdad, deja o desconoce ciertas realidades específicas de ciertas poblaciones. Entonces, bueno, desde el movimiento afro, sobre todo desde Misangas, hemos trabajado muchos años como para hacer visible la identidad afrodescendiente, también como permear o invalidar esos discursos que en realidad no hacen a la realidad cotidiana de las personas, porque así a través del reconocimiento, ¿no?, y de la aceptación de las personas diferentes, generamos una sociedad, una democracia más justa, más igualitaria. Ese es lo que podemos como compartir en ese sentido. Camila. Bueno, yo pienso que Uruguay es un país muy racista y ese racismo muchas veces se perpetúa a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí está la clave también, ¿no? Cuando suceden determinados tipos de hechos racistas o cuando se pone en tela cuando se problematiza el tema del racismo, la reacción de los medios de comunicación, que muchas veces era esto que desde lo que vos partías, ¿no?, de Uruguay es un país racista, abre un debate, y ese debate es un lugar de no asumir el racismo. Porque la persona que es racista no quiere asumir que es racista. Y particularmente el racismo es un problema de la persona que es racista, que lo ejerce de alguna manera. Sí, que después se transforma también en una cuestión estructural. Total. Tal cual. Sí, nosotros argumentamos que el racismo tiene como que ha mutado también, ¿no?, a lo largo de la historia y de los años, y a su vez también los discursos de odios asociados al racismo y la discriminación. Lo que tiene que ver con el racismo estructural y los discursos asociados a eso tiene que ver, bueno, con los estereotipos que recaen sobre las personas afrodescendientes, estereotipos raciales, estereotipos que tienen que ver con su desempeño educativo, laboral, con sus ganas de hacer cosas o no. También discursos asociados a la porofobia, ¿no? Esto de el pobre es pobre porque quiere, o sea, sin generar realmente como condiciones de igualdad para las personas. Entonces, en ese sentido, decimos que el racismo, los discursos, también son vinculares. Como ejemplo, tenemos que muchas veces se nos pega en el lenguaje, en el trato, enunciados racistas o discriminatorios. Entonces, todo eso hace a la vinculación de mi persona con el otro, ¿no? Siempre hablamos de que el racismo no es un problema de las personas afrodescendientes, sino que es un problema social, ¿no? A nivel estructural, bueno, si pensamos en el mercado de trabajo, en las oportunidades laborales, también vemos que las personas afrodescendientes generacionalmente, generación tras generación, no logran superarse o superarse en el sentido socioeconómico, digamos, y eso acarrea más costos sociales, ¿no?, más costos de inversión país para revertir las desigualdades. Por ejemplo, también hablamos de que el racismo también muta y se hace como, y su discurso es también como una acción política, ¿no?, la violencia política, esto hablaba la compañera hoy un poquito más adelante, la violencia política que lleva no solamente a desmerecer el discurso del otro, invalidar el discurso del otro, invalidar las denuncias, invalidar las demandas, sino simplemente también a callar la voz de las otras personas, ¿no?, mediante el uso del poder.
mediante la negación de un problema. Entonces, negar un problema no genera que deje de existir, sino simplemente genera como una especie de cápsula, ¿no? Donde en cualquier momento eso puede generar como más complejidades sociales, económicas, culturales sobre todo, y las formas de revertirlo, bueno, pensemos en el activismo social, en el activismo político, en la denuncia, ¿no? En el ejercicio de los derechos, en demandar y hacer ejercicio de los derechos efectivos. Es como muy variado, ¿no? Los discursos de racismo y el racismo en sí, y las herramientas que tenemos también son variadas para combatirlo. Estos espacios donde podamos expresarnos y compartir y hacer de esto más que o una noticia o como un titular, pero sino también profundizar en lo que implica y cómo esto moldea la vida de las personas, es como bien importante, ¿no? En esto que decía Camila, los medios de comunicación son responsables porque son medios para comunicar determinadas cosas, ¿no? Entonces el mensaje es un mensaje de odio, el mensaje es un mensaje de discriminación. Bueno, los medios de comunicación tienen un rol bien fundamental en cómo se transmite la comunicación, qué es lo que quieren demostrar, qué es, dónde posicionan a la víctima, dónde posicionan al victimario, desde qué paradigma se parte para dar la información o de qué paradigma se parte para interpretar la realidad. Entonces, vemos también en los medios de comunicación, en las formas en que comunicamos, aliados en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces, también queda solo en la denuncia y queda por eso, y en la noticia de la sensación, ¿no? Como sensacionalista, digamos, pero muchas veces también está bueno como interiorizarse en la historia, interiorizarse en los efectos de que la violencia determinada hacia determinadas personas causó en esa persona. Es un poco eso. ¿Ven diferencias generacionales, como que la gente más joven ha desnaturalizado ciertas expresiones racistas o ciertas formas de pensar que capaz hace 40 años eran, bueno, pero en realidad no es despectivo, pero sí era despectivo, pero nos costaba verlo como despectivo? Yo lo que pienso es que hay una forma interesante de analizarla eso, que es que conforme ha avanzado el tiempo, la gente quizás puede tener cierta apertura, se ponen en debate determinados temas que antes no se tocaban, pero también el avance del tiempo y el avance de la tecnología, las nuevas tecnologías han generado que el racismo se perpetúe a través de nuevos medios. Entonces ahí hay como una cosa peligrosa. Quizás antes estábamos como ante un racismo mucho más explícito y mucho más naturalizado, pero hoy en día ese racismo se ejerce a través de nuevas tecnologías y de manera mucho más implícita y mucho más simbólica. A través de redes sociales, como nada, todo esto que comentábamos hoy, ¿no? A través de los medios. De todas formas... de controlar, como decía Ana también. Sí, re. ¿Ustedes sienten que en las redes sociales, por ejemplo, son víctimas de discursos de odio por ser afrodescendientes? Yo he sido, no sé vos. A mí no me ha pasado porque no soy muy de manejar redes sociales, pero sí, o sea, he participado en otros espacios donde sí los comentarios han sido discriminatorios y racistas en ese sentido. Quería como acotar en esto, ¿no? Que también hay un uso generacional también de las redes sociales, ¿no? Entonces, a veces se piensa que, bueno, cada vez están los más jóvenes, pero bueno, también se expresan por esos medios. Entonces también es como muy variado, ¿no? Vivimos situaciones en el mundo real, si se quiere, situaciones que todos los días tenemos que afrontar, y también situaciones en este mundo más virtual, ¿no? Que muchas veces también hay generaciones de personas que no los utilizan, pero sí hay generaciones nuevas que se comunican casi exclusivamente por estos medios, y ahí también se reproduce información. Y bueno, y verlo también como un problema vincular, ¿no? Un problema de esto que siempre decimos, las personas afrodescendientes pasamos diversas situaciones en nuestras vidas donde nos podemos enfrentar a situaciones de discriminación, de racismo, y eso también involucra a otra persona, ¿no? No es algo que es que yo me veo al espejo y me autodiscrimino, no, simplemente involucra a otra persona, ¿no? Entonces, estos problemas de racismo y discursos de odio tienen que ver siempre con algo vincular. ¿Y qué genera ese efecto, ¿no? Tanto en mí como persona víctima, si se quiere, también en la persona victimaria, ¿no? ¿Qué motiva a esa actitud?
También planteamos de que no son cosas aisladas, ¿no? Son como hechos aislados. Lamentablemente en Uruguay hemos vivenciado situaciones de discriminación y de racismo, de violencia racial hacia determinadas personas que sí son aislados como en periodos, pero son sistemáticos, no dejan de pasar, no dejan de pasar. Entonces a veces la noticia es determinada, pero bueno, ¿cuántas veces y cuántas personas pasan por determinadas cosas que no salen en las noticias o se va haciendo como sistemático, ¿no? Esas agresiones, esas violaciones de los derechos. Y ahí también el accionar también de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, tienen un rol fundamental, ¿no? De concientización, de esto también de hacer como una observación crítica hacia las formas y los medios de comunicarnos, las formas de comunicarnos. Cuando estuvo acá la catedrática y activista antirracista y feminista estadounidense Angela Davis, en marzo de 2019 su consigna fue "Sin racismo, mejor democracia", y dijo varias veces que es necesario transformar las estructuras sociales para poder abolir el racismo. Dijo, y ahora la cito, "Cuando la mayoría de las personas negras se mantienen en la periferia de la democracia, eso no es democracia". Entonces les pregunto a ambas, ¿cómo se puede hacer para transformar estas estructuras sociales de las que hablaba Davis? Y en esto... Tú, Noelia, por ejemplo, hablabas del activismo y todo eso, pero también ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Bueno, es muy importante. Tiene que haber una intervención por parte del Estado, teniendo en cuenta que también fue algo que generó el Estado y teniendo en cuenta también que el racismo está en función del capitalismo. Por eso es tan importante también la frase de Ángela. Y por eso también es tan importante todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, que intersecciona género, raza y clase. Claro. Hay que entenderlo como un sistema. Y es importante que el Estado... se haga responsable de lo que tiene que ver con el racismo, y creo que nosotras como movimiento, más que colectivo, hemos en nuestros discursos y cuando nos hemos manifestado públicamente, hemos exigido esa presencia del Estado, ¿no? ¿Y cómo ven las políticas que se implementan en Uruguay al respecto? Sí, bueno... quería como retomar un poquito la pregunta. El rol del Estado es fundamental. Si hacemos como un poquito de historia, ¿no? Pensemos que el Estado, como en términos históricos, sociales, o sea, un continuo, digamos, en su época habían leyes que avalaban, por ejemplo, la esclavización de personas, ¿no? Se ha avanzado, la abolición de la esclavitud, aún así las personas afrodescendientes, en ese momento racialmente negras, digamos, pasaron de ser objeto a ser simplemente trabajadores y trabajadores específicos, sin derechos específicos después de conseguir su libertad. Creemos que ahí el Estado tiene como deuda histórica en ese sentido. Y después, bueno, pensando desde lo comunicativo, bueno, esto de analizar también los discursos que se hacen desde las autoridades, dirigidos a quién van, a favor de quién o en detrimento de quién. Pensar también desde una perspectiva de derechos y sobre todo las políticas, ¿no? Políticas que sean redistributivas, políticas que redistribuyan la ganancia, la riqueza del país, políticas focalizadas también en el sentido de que, bueno, de detectar las diferencias también que son raciales y son de género en determinadas poblaciones y hacer cuestiones y acciones afirmativas y políticas específicas para esa población. Y sobre todo, bueno, también, si bien no hay una ley que prohíba, o sea, específicamente los discursos de odio y esas cuestiones, también aplicar lo que ya hay, ¿no? Hay medidas, hay leyes que van como que condenan, ¿no? Los discursos y las acciones de odio. Y por otro lado también, bueno, la educación es muy importante, ¿no? Lo que aprendemos de nuestra propia historia país, ¿no? Lo que aprendemos de lo que es Latinoamérica, lo que aprendemos de las poblaciones que habitan Uruguay y otros países, las poblaciones originarias, bueno, reaprenderlo también teniendo en cuenta sobre todo la voz y los argumentos de las personas que han sido protagonistas, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos una cara de la misma moneda. Entonces, en este sentido, cuando Cami decía esto que también está asociado al sistema capitalista, bueno, pensemos que hay países que se han enriquecido a través de la trata transatlántica, sí, países, o sea, claro,
O sea, se movilizó la industria, la iglesia fundamentaba esas cosas atroces, la ciencia, o sea, todo un mecanismo mundial que lo que hacía era, bueno, llevar personas de un país en condiciones de esclavitud, depositarlas en otras, esclavizarlas. Y así llegamos a este momento de hoy. Que nunca hubo justicia, además, ¿no? ¿Cómo? Que nunca hubo justicia. No hubo una justicia reparadora, ¿no? Que en ese sentido es a lo que se apunta. Entonces, el reconocerlo y el reinterpretar nuestra propia historia también hace a poder generar nuevas acciones y nuevas políticas en ese sentido. Generar políticas nuevas, total. Camila, Noelia, muchísimas gracias a las dos por estar estos minutos en La Letra Chica. Bueno, quédense que ya venimos. ...21:44 en toda la República Oriental del Uruguay. Les recordamos que estamos en Twitter, @LaLetraChicaTV, algo que no había hecho todavía. Le damos la bienvenida a este tercer bloque de La Letra Chica al ingeniero Roberto Sijón, magíster en Historia Política y expresidente del Comité Israelita del Uruguay. Buenas noches, gracias por estar, Roberto. Gracias por invitarme. Roberto, si vamos a la historia y casi que a la ¿hasta dónde podemos encontrar rastros de odio racial o religioso en la humanidad? Bueno, mira, la verdad que me voy a referir específicamente al antisemitismo, luego lo vinculamos con otras expresiones de odio. Nos tenemos que retrotraer en forma milenaria, rápidamente, aunque hacerlo rápido lo reduce, pero de cualquier manera orienta. El judaísmo fue la primera religión monoteísta, que pensaba en Dios abstracto. En el segundo siglo después de Cristo surge el cristianismo y en el siglo VI surge el Islam. Entonces, el Imperio Romano, cuando asume el cristianismo como su religión oficial y la universaliza en el Imperio Romano, que en ese momento era el mundo, el cristianismo para imponerse tenía que desjudaizar a Cristo. O sea, la matriz judaica de Cristo era un problema para el cristianismo. Entonces, lo que se postula en ese momento es nada más ni nada menos que una idea judeofóbica, que es que los judíos mataron a Dios. Vamos a llevar esto a términos reales, a términos actuales, o reales no pueden ser, son absolutamente imaginarios, pues eso deriva de una gran mitología. Equivaldría a un delito de lesa divinidad. Si nos atormentan los delitos de lesa humanidad, imaginemos lo que es un delito de lesa divinidad. Es atroz porque aparte es surrealista, como matar a Dios. Ahora, eso generó una serie de encadenamientos mitológicos que a lo largo de los siglos tuvieron consecuencias nefastas. Voy a dar un solo ejemplo, pero se hacía creer que los judíos asesinaban a niños cristianos para beber su sangre antes de las Pascuas. Por supuesto que cuando conceptualizamos esos criterios resultan hasta difícil de pronunciarlos, pero la gente los creía. Entonces, a partir de ahí, lo que se va generando es una exclusión del judío de las sociedades, matanzas, asesinatos y expulsiones. Entonces, las expulsiones, por ejemplo, los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290, de Francia en 1390, de España en 1490 con la Inquisición española. Y ahí hay que detenernos en un punto de inflexión, porque lo que el cristianismo en esa época incorpora es un concepto biológico de la pureza de sangre. Antes no estaba incorporado. Entonces, para ser un cristiano puro, los judíos tenían que convertirse, o serían asesinados, o debían ser expulsados. Ahora, cuando luego avanzamos en los siglos, y básicamente en el siglo XIX surgen las nuevas ciencias, la antropología, la teoría de la evolución de Darwin, la sobrevivencia del más apto, ahí ya se empiezan a incorporar los prototipos del hombre ario, del hombre superior, que luego veremos cómo se define. Ahora, eso generó un cambio, un punto de inflexión de la norma cultural judeofóbica a una
norma étnica del judío y surge por primera vez la palabra antisemitismo. Es un término moderno en estos términos. Entonces, pasa a ser, digamos, una discriminación étnica sumada a toda la religiosa de milenios. Una vez que estamos ya en este mundo moderno del siglo XIX, que de última muy actual, el tema se politiza por primera vez. Y surge gente como Friedrich Marr en Alemania, que directamente funda un partido político llamado la Liga de los Antisemitas, con postulados antisemitas como programa de gobierno. Edmond Drummond en Francia, la Liga Antisemita de Francia. Entonces, esos puntos de inflexión llevan a que luego Hitler transforma esa disponibilidad de un voto político en función de una creencia antisemita en un politicidio. Y ya lo que incorpora a su plataforma es directamente la exterminación del pueblo judío, que lo lleva a la Shoah, al Holocausto. Por suerte tenemos otro punto de inflexión reciente, del año 1965, y hay que citarlo porque es fundamental, que la Iglesia decreta la postura de Nostra Aetate. Nostra Aetate quiere decir nuestra época, que es cuando la Iglesia se concilia con las demás religiones y surge una confraternidad judeo-cristiana a todo nivel, que ya va a cumplir 60 años, donde el judío es visto como el hermano mayor y se prohíbe directamente la acusación del deicidio. En esas estamos. Roberto, el historiador inglés John Keegan escribió que parece que la especie humana no sabe vivir en paz sin destruir al prójimo. ¿Por qué pensás que se dan todos estos conflictos constantemente donde se mata gente, se persigue gente? Mira, es muy interesante. Dos figuras del calibre de Einstein y Freud se hicieron esa pregunta en el año 1932 y escribieron una carta, yo no sé alemán, y si lo pronuncio mal me disculpo, que se llama Warum War, ¿por qué la guerra? Einstein le pregunta en el 32, después de la Primera Guerra, la Primera Guerra no se llamó la Primera Guerra se llamó la Gran Guerra, después de la Segunda se llamó la Primera, pero ya fue destrucción masiva, una cosa brutal, inédita en la capacidad destructiva del hombre, y Einstein decide preguntarle a Freud, ¿por qué la guerra? Y digamos, otra vez reducido, Freud le contesta, porque el ser humano tiene tanto la capacidad de amar y construir como de odiar y destruir. Por lo tanto, realmente la historia de la humanidad, si vamos al caso, es una historia de guerras. Y bien, nos quedamos por esa explicación freudiana, donde por supuesto se incorporan, como decían muy bien las panelistas previamente, todos los factores sociopolítico-económicos, o sea, dentro de la discriminación política, los judíos fueron acusados tanto de reaccionarios capitalistas como comunistas bolcheviques, o sea, prácticamente una discriminación que se esparce como el gas y a partir de ahí la capacidad de destrucción es mayor, porque ninguna excluye a la anterior, todas se acumulan y mutan adecuándose a las épocas que se viven. Breve te pido la respuesta, estamos en la recta final del programa. ¿Cómo han tratado y tratan los uruguayos a los judíos? Mirá, el Uruguay no es un país antisemita, pero hay antisemitas. Y una respuesta concreta, me traje una ayuda a memoria. En los años 1960 tuvimos en Uruguay una época llamada de las Marcadas, donde grupos de ultraderecha uruguayos vinculados a la Tacuara de Argentina, un grupo nefasto del país vecino, asesinaron a una chica militante de izquierda en aquel momento, pero también violentaban con cruces svásticas algunas víctimas. En el 1987, un tal Paladino, un nazi uruguayo, sale a matar judíos y mata efectivamente gente. En el 2014, por un discurso ya en esta vuelta más radical de izquierdas, se genera también una efervescencia antisemita y la interbalnearia se llena de carteles antisemitas casi que hasta la ciudad de la costa. En el 2016, un muchacho en Paysandú, al grito de Allah Akbar,
va a buscar un judío para matar y mata a David Frem en Paysandú, lo asesina. Y bueno, y en el 2017, para terminar, aparecen pintarrajeadas en el Memorial del Holocausto en la Rambla con consignas nazis de negación del Holocausto, que es otro gran problema de la discriminación. Claramente existe. Roberto, para terminar, hablamos de odio, de guerras y de la necesidad de paz, entonces te quiero consultar por el conflicto Israel-Palestina, de esta cuestión de politizar y que las víctimas siguen siendo víctimas inocentes siempre, ¿no? Pero como que la política y el odio queda por encima de todo el mundo. Es verdad, mira, ese es un temazo. Sí, pero sé te que lo daría podría, para 1000 horas. Igual te diría, el conflicto, yo te diría árabe, palestino, judío, israelí, porque ese es el escenario. Para mí es la tragedia de dos pueblos, o sea, dos pueblos que hace un siglo están enfrascados en una guerra donde yo te diría que los muertos son por goteo, porque no hay genocidios como hay de a cientos de miles en otros conflictos dramáticos en el mundo, pero que también sí se ha politizado y es una forma donde también con precaución podríamos verlo en algunos casos como una mutación de un nuevo antisemitismo en el cual si el antisionismo es muy virulento, casi que proclama la no existencia o legitimidad del Estado de Israel. Y en ese caso el que pasa a ser el judío entre los países es Israel, y es una mutación antisemita, no en todos los casos, lo aclaro y lo recalco, pero en algunos casos sí. Entonces es un tema lamentable que se agrega a nuestra realidad vigente, si bien tiene muchos años, ojalá que se resuelva por el bien de ambos pueblos. Totalmente. Según la ONU, igual la ONU llamó a que se terminaran las ocupaciones. Bueno, es complejo, lo que pasa es que es eso, obviamente. Es un tema de ocupación, es un tema de terrorismo, es un tema de dos pueblos que en este momento no comulgan la misma sintonía. Israel es un país democrático, el Estado palestino todavía no se estableció. Ojalá que se establezca al lado de Israel, sea un país independiente, soberano y puedan convivir. Ojalá podamos tratar el tema acá algún día. Dale, sí, da para más largo. Te iba a decir, eso, sin embargo, aunque Israel sea el democrático en este caso, es el que sigue incumpliendo resoluciones de la ONU sistemáticamente. Bueno, es verdad, tirar 3.000-4.000 misiles sobre un país, creo que la ONU tampoco lo debería, no lo deberíamos aceptar ninguno. Es un tema muy complejo. Yo creo que realmente, por eso digo, es la tragedia de dos pueblos. Roberto Sijón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Nos reencontramos en cualquier momento, Roberto. Gracias. Nosotros nos reencontramos mañana. Ahora se viene la quinta final de la NBA. Están 2-2. Básquetbol en vivo por TV Ciudad. Y mañana se viene Cargo Abierto. Vamos a estar hablando de Cabildo Abierto. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hasta mañana.